os decía, dar comienzo a una experiencia nueva desde el punto de vista del método que vamos a usar, quizá como consecuencia de que el iniciado como aula telemática pues se quedó anclado en lo de aula, lo que es lo mismo, nos anclaron como profesores que hemos querido, en el uso del aula, dar conferencias magnas, ¿no? Y a ser posible, tal como han resultado las cosas, ocupar la hora durante el discurso, ¿no? Habíamos pretendido, en algún sentido, que fuera más bien de debate y de cambio de opiniones generales, ¿no? Bueno, pues con esta petición que me hizo Felipe Bermúdez, pues podemos compensar, por lo menos en parte, e iniciar, por tanto, este otro procedimiento de estar más abierto a un tema concreto en el que prácticamente desde el principio pues podamos intervenir todos para conocernos mejor, ¿no? Buenas tardes, Juan Jesús. Hola, buenas Bienvenido tardes. a la Academia de Ciencias, Ingenierías, ¿no? y Humanidades de Lanzarote, una gran personalidad de la cultura alicantina, Elche. Muchas Bien, gracias. pues en consecuencia, de acuerdo con lo que se os ha puesto en el programa, vamos a darle unos minutos, muy pocos, a Felipe para que nos haga una breve introducción, ¿no?, de la pretensión, de lo que ha pretendido con su idea acerca de este tema. Felipe. Bueno, un saludo a todas y a todos. Ante todo, yo quiero manifestar el agradecimiento a todos ustedes por aceptar la propuesta a participar en esta mesa redonda que hemos sugerido algunos desde Fuerteventura y que ha sido pues muy bien acogida por el compañero presidente. Como saben, el Papa Francisco ha convocado en la Iglesia Católica un proceso totalmente novedoso y original. O sea, nunca en la historia de la Iglesia Católica ha sucedido lo que está ocurriendo ahora. Es decir, un periodo, un tiempo de consulta, de diálogo, de debate, de discernimiento a nivel mundial, tratando de buscar pues, por dónde debería ir la Iglesia Católica en estos tiempos. Como digo, es algo realmente, todo el mundo lo señala como algo muy novedoso, ¿no? Es lo que se llama el Sínodo de Obispos, que iba a ser, según esa institución creada después del Concilio Vaticano II, ¿no?, por hace 50 y pico de años. El Sínodo de Obispos, una reunión mundial de obispos que va a tener lugar en octubre del 23, o sea, del año que viene. El Papa quiso o ha propuesto y está en marcha que no sea una simple reunión, sino que se empiece por un periodo amplio de consulta a nivel de cada base, de cada diócesis, en la que estamos ahora hasta el verano de este año, ¿no? Luego habrá un segundo momento, una segunda etapa continental, donde las diferentes conferencias episcopales pondrán en común todo ese trabajo realizado en sus territorios, y habrá una tercera etapa, que ya es en el año final de 23, que sería a nivel mundial, ese diálogo intercontinental. De forma que todo esto va a desembocar en el encuentro de octubre del año que viene. Ahora estamos en esta fase que se titula, que se llama de consulta, de escucha, de discernimiento. Pues bien, la Secretaría del Sínodo propone que no solo se escuche a los de siempre, ¿no?, a la gente que está dentro del recinto de la Iglesia, sino que también ojalá que se escuchen otras voces de fuera, de amplios sectores y ambientes de la sociedad civil, de los ámbitos humanistas, ecológicos, científicos, políticos, sean cuales sean sus convicciones, y gente evidentemente que quiera
participar, que quiera dar su opinión. En ese sentido, hicimos la propuesta que nuestra academia se pudiera hacer una contribución en esa línea en la medida que podamos y queramos aportarla. Es decir, opiniones, puntos de vista, impresiones, con esa libertad que siempre se nos ha caracterizado en la academia, para, con el respeto y la libertad, decir lo que pensamos de la Iglesia Católica en el mundo de hoy. Esa es la cuestión. Muy Por bien. eso, este encuentro, que como dijo Francisco, tiene un formato diferente metodológicamente. La idea es una reflexión académica abierta que hemos titulado, pues, Iglesia Católica y Mundo Actual. Por ejemplo, las propuestas o las preguntas amplias que habíamos hecho, de alguna manera son de este tipo. ¿Qué piensas que ha aportado, aporta o podría aportar la Iglesia a la sociedad en el ámbito cultural, social, político, económico, etc.? Después también, desde nuestro punto de vista, de nuestra experiencia en el mundo científico y cultural, pues qué aspectos de la vida de la Iglesia, de su organización, de su práctica, de su forma de funcionar, consideras rechazable o negativa, o que contradice ese mensaje que la Iglesia pretende vivir y transmitir, ¿no? Y también, y quizás eso sería lo más concreto, ¿qué cosas crees o creemos que podrían cambiar en la Iglesia o que deberían cambiar desde nuestro punto de vista? Muy bien. De todas maneras, para que la Iglesia crezca o recupere credibilidad en el mundo de hoy. Esas son las grandes cuestiones. Entonces, desde el punto de vista metodológico, con la moderación de nuestro presidente, él había propuesto que una primera parte, cuáles son las características que vemos en nuestro mundo de hoy, y una segunda parte, cómo vemos a la Iglesia Católica con estas cuestiones que acabo de plantear más o menos de fondo en el mundo actual, ¿no? En el terreno económico, político, social, cultural, científico, etc. Bueno, ese es el planteamiento y efectivamente ahora ya Francisco que nos diga cómo vamos a proceder. Bueno, primero una regañina. Has hablado mucho, nos has contado todo lo que has escrito. Entonces, como yo tenía también previsto 5 minutos, con lo tuyo lo limito a 1. Vamos a dividir la sesión en 2 partes, de acuerdo con lo que está en la invitación. Una primera parte en la que cada uno vaya aportando aquella idea que pueda caracterizar el mundo actual. Y una segunda parte, que lógicamente debe ser más densa, en la que, sin meternos en cuestiones estrictamente teológicas o litúrgicas que no vienen a cuento, sino qué es lo que puede hacer o ha venido haciendo, conviene que haga mejor la Iglesia ante este mundo que tiene estas características sobre las que vamos a hablar. Muy bien, pues venga. ¿Cómo caracterizamos el mundo actual en su relación, si queremos decirlo así, con los momentos anteriores de la historia de la humanidad? A ver quién rompe fuego. A ver, Juan Antonio. Juan Antonio. Abre, tienes que darle al... Juan Antonio, tienes que darle al... Sí, ya estoy. Venga. El tiempo que tardó en coger el ratón. Bueno, en el mundo donde yo me muevo hay una palabra que está muy repetida y además es muy manida y desde el cual pues se están afrontando miles de escenarios. Y la palabra es que estamos ante un mundo de incertidumbre. Incertidumbre. Muy bien, venga, más cosas, más ideas así fugaces, ¿eh? Felipe toma nota, ¿no? Bueno, queda grabado. A ver, Juan Jesús, creo que querías hablar. Pues yo creo que lo que... ¿Me oyes? Sí, sí. Yo creo que lo que caracteriza a la sociedad actual respecto a la de los anteriores siglos XX es que ahora el mundo está explicado por la ciencia y cualquier concepto que no tenga un significado
claramente explicado por la ciencia, pues no tiene credibilidad. Entonces hay dos aspectos que no sé si tratarlo más tarde en la segunda parte, que creo que la Iglesia debería de centrar y reconsiderar. Pues deja eso para la segunda parte. Venga, más cosas. Jesús. Hola, buenas tardes. Pues yo hablaría de dos conceptos que están en uno solo. Yo diría globalización y desinformación. Roque. Sí, bueno, buenas tardes. Yo creo que en este tema se puede hablar de muchísimas cosas, pero hay una cosa que coincido con la anterior intervención, ¿no? La ciencia la hemos convertido en la nueva religión, ¿no? Y hay que quererla a pie juntillas. Esa es una primera cuestión que creo que es importante, ¿no? La segunda cuestión es la omnipresencia de los medios de comunicación. Si no estamos dentro de los medios, estamos fuera de todo, ¿no? Y en ese momento creo que la religión general y la católica en particular pues estaban fuera de ese contexto, ¿no? Otra cosa, y además en un entorno en que esos medios, esa comunicación de masas, magnifica cualquier problema que tenga la religión y especialmente la católica, ¿no? Eso quizás son dos aspectos que inicialmente podíamos también discutir. Muy bien. A ver. ¿Me dejas entrar, Paco? No, hombre, claro. Venga, María Teresa. A ver, yo creo que mi pequeña aportación podrá ser la cultura dentro de la Iglesia, que es en lo que tengo una cierta experiencia, dado que, bueno, pues que he trabajado en ese mundo creando un museo catedralicio como el que he creado y bueno, y que he dado un mensaje a la Iglesia que hay que seguir en otros sitios. Entonces, hay que abrir mucho más el mundo de la cultura que tiene, o sea, lo que es los medios culturales que tiene la Iglesia al mundo actual. Bueno, eso tomamos nota para la segunda parte que habla de la Iglesia. A ver, sobre el mundo actual, algunas otras notas que consideremos. A ver, Orlando. Sí, tienes que darle al... Abre tienes que abrir el audio. Vale. Estaba ahora, dándole en el sitio equivocado. Bueno, yo creo que la época actual se caracteriza por la importancia de las redes, y dentro de las redes está empezando más la fake news, o como se diga, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Que el rigor o la verdad o la demostración de las cosas, ¿no? Y la gente se fía mucho de este tipo de mentiras a través de la red. Muy bien. A ver. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. A ver, más cosas sobre nuestro mundo. Alfonso, creo que... Sí. Bien. ¿Me escucha? Sí, sí. Tú sabes, Francisco, que yo envié algo de escrito para responder a la tercera pregunta del señor Felipe. ¿Qué cosas debería cambiar la Iglesia Católica? A ver, perdóname, Alfonso, un momento. Sí. Eso, como sabes, se lo mandé a Felipe. Sí, sí, sí. Te doy la palabra el primero cuando empecemos la segunda parte para hablar concretamente ya de la Iglesia. Y para decir algo sobre la primera parte, creo que la iglesia, la religión y la ciencia son cosas totalmente diferentes. Y no se puede mezclar, o por lo menos hasta un límite. Y son cosas muy diferentes. Roque, creo que querías intervenir otra vez, ¿no? Sí, quería comentar un par de cosas, ¿no? Un aspecto es el relativismo ideológico actual que impera en todos los niveles, ¿no?
una disminución de la religiosidad en términos generales, ¿no? Y del sentimiento religioso y del poder de las iglesias tradicionales. Pero también hay otra cuestión también que me importa mucho señalar, que es la sustitución de las religiones tradicionales por nuevas pseudo-religiones y sectas, ¿no? También hay otro aspecto que es interesante resaltar, creo yo, en este momento, que se refiere a los planteamientos integristas fundamentalmente de la religión musulmana, ¿no? Enfrentada claramente con la católica, ¿no? Otro aspecto también que es importante señalar quizás es que toda la información que tenemos ahora y toda la formación no atiende o atiende muy poco a la faceta espiritual del ser humano, ¿no? El ser humano convertido casi en una cosa y no mucho, en un consumo y poco más, ¿no? Pero luego también tenemos problemas de la sociedad actual que tenemos que ver, ¿no? Como por ejemplo las diferentes familias que tenemos ahora, por llamarlo de alguna manera, el creciente número de divorcios y de rupturas matrimoniales y por tanto de la falta de las personas de compromisos, por ejemplo, ¿no? Un estado del bienestar llevado solamente a la parte material de la vida. En fin, hay muchos temas que podríamos hablar en este contexto, muchísimo. Muy bien. A ver, más notas. Sí, Mari. Buenas tardes. Yo solo quería decir que, en mi opinión, como estamos hablando con relación también a la Iglesia, la sociedad de hoy le importa muy poco las religiones en general. Y como les importa poco, pues hay una falta de algo que sea formación en valores de la persona. Y como los intentos que se han hecho, por una parte, de quitar las religiones, por otra parte, de no hacer una asignatura, diríamos, que hablara de estas cosas, de los valores, que no sea la informática o la ciencia o la no sé qué, pues hay un vacío en la formación de la gente y por lo tanto de la sociedad. Estoy hablando de los jóvenes. Hay una brecha ahí entre nuestras generaciones y las siguientes. Muy bien. Más, Juan Antonio. Juan Antonio. Sí, estoy otra vez aquí. No, es que me había tocado un tema ha tocado un tema muy interesante que yo creo que es donde está el problema de todo. Y es que en toda la sociedad, y concretamente tenemos el modelo de la sociedad europea, el hundimiento de los valores tradicionales está trayendo ese modelo de buscar en otro sitio el modelo de vida, de familia o lo que sea, ajeno a lo tradicional. Y ante la perspectiva, que vuelvo a mi planteamiento inicial, esa palabra incertidumbre de lo que hay en el mundo y lo que se nos viene encima, no ha habido una reacción, o la Iglesia creo que no ha sabido actuar y reaccionar a tiempo a lo que se nos viene encima. Felipe, creo que querías hablar, ¿no? Sí, no, yo quería, con respecto a las características del mundo actual, yo quería añadir dos cosas que me parece que no se han aportado. Una, hay una percepción bastante fuerte de la vulnerabilidad del ser humano. Es decir, el volcán de La Palma, las catástrofes, el cambio climático, en fin, la pandemia, todo esto está transmitiendo una conciencia de vulnerabilidad. Somos frágiles, no tan autosuficientes o poderosos como ese superhombre de Nietzsche que se proponía un poco y que se vivía hasta hace poco, ¿no? La bomba atómica, la destrucción, el holocausto. Es decir, somos seres como sociedad humana, como especie humana, bastante vulnerable. Eso se está tomando conciencia. Y paralelamente o junto con esto, la necesidad de plantear una sociedad de cuidados. Es decir, el cuidado no solo como algo individual, algo femenino, algo en el plano doméstico, sino que los gobiernos cuiden a las personas frágiles, a los colectivos frágiles,
que el planeta necesita que se le cuide, en fin, el tema de los cuidados, ¿no? La vulnerabilidad y los cuidados como dos elementos emergentes un poco en la conciencia de la población mundial, ¿no? Muy bien. A ver, es Juan Jesús. Sí. No, yo creo que hemos saltado un aspecto que Felipe ha presentado como el primero y nos hemos puesto a hablar de la sociedad, saltando la cuestión fundamental es qué aporta la Iglesia a la sociedad, porque si vamos a echar de menos, hay que saber qué es lo que aporta. Y la Iglesia... Oye, si no te importa, espera 4 o 5 minutos que llegamos ya a eso. A ver, seguimos con el mundo. Venga, última, Roque, creo que querías hablar otra vez. Sí, 2 cositas nada más, ¿no? A ver. Hay 2 aspectos ahora del mundo actual importantísimos, que ahora se llaman la cultura de la cancelación, la cultura de anular a cualquiera que critique algo que no convenga al conjunto, es un tema importante. Y otro tema, a mi juicio, importantísimo para la Iglesia Católica, tradicionalmente basada en el hombre, en esa especie de lucha que tenemos ahora de sexos planteada, ¿no? En el que la Iglesia Católica está un poco fuera de juego, ¿no? Son 2 aspectos, a mi juicio, importantes que tenía que resolver la Iglesia Católica en este momento. Bueno. A ver, Juan Vicente, y cerramos la primera parte y pasamos a la Iglesia, porque si no... Solo una cosa, Paco, si me dejas intervenir un segundo. ¿Puedo hablar? Venga. A ver, la reforma de la Iglesia ha sido una constante. La Iglesia... Pero espérate, María Teresa, 2 minutos, que es la segunda parte. Deja a la Iglesia tranquila. Juan Vicente. Sí, ¿me oís? Sí. Bueno, yo pienso que el humanismo de la Iglesia está un poco desfasado con respecto al humanismo de la filosofía. Sí. El ser humano tiene espíritu, un espíritu humano que llamamos en filosofía el espíritu del humanismo. Sin embargo, la Iglesia lo ve de otra forma. Luego eso lo podríamos ver después. Pero ese humanismo no es el mismo. Muy bien, bueno, pues el reloj va avanzando, ¿no? Si alguien quiere decir algo... Martín Arroyo levantó la mano. Martín Arroyo, no lo he visto. Manuel, sí, estoy aquí. Venga, venga. No, que no he visto la mano. Como estás en una esquina, igual la mano. Habla. Ahí, una de las características de nuestro mundo que influye después es el excesivo individualismo que hay ahora mismo. El hombre ya no se siente miembro de una comunidad, llámese clan, llámese pueblo, el hombre es un individualista. Y la Iglesia es, ante todo, una comunidad. Por tanto, en un mundo demasiado individualista, pues en un mundo, nuestro mundo, el mundo occidental, porque otra cosa es el mundo, la Iglesia y el mundo en África, en Latinoamérica y en eso. Ahí sí, aún hay ese concepto de comunidad, pero en nuestro, digamos, por llamarlo de alguna forma, occidente, ese concepto prácticamente se ha perdido. Hoy el hombre, ante todo, el individualismo es el que reina. Y esto me parece que la Iglesia ha de tenerlo muy presente porque le afecta bastante. Gerardo, no sé si has levantado la mano. No, pero tienes que darle al... Tienes que desactivar el audio, activar el audio. No, sigo escuchando. Venga. Gracias. ¿Querías hablar? No. ¿no? Bueno, pues entonces, como la hora va avanzando y prácticamente las últimas intervenciones ya se han referido a cierta relación con la Iglesia o con principios de una manera u otra, filosóficos o éticos, en conexión con la Iglesia, vamos entonces a pasar sobre el tema, digamos, central, que es qué ha hecho nuestro juicio, qué puede hacer, qué convendría que hiciera la Iglesia en este mundo actual, que a fin de cuentas es lo que Felipe nos había pedido. Venga, ideas. Pero que intervengan en los ámbitos políticos, económicos, sociales o de sociología religiosa.
pero no se nos vaya a ocurrir decir pues que cambie su teología o que busque otros textos sagrados o cosas de esa naturaleza que no vienen a cuento, obviamente, ¿no? Venga, a ver, Jesús. Sí. Bueno, yo, aparte de lo que he comentado antes, que se correlaciona con esta parte más eclesiástica, yo creo que la Iglesia debería tomar una parte mucho más activa en la sociedad, teniendo en cuenta que también hay una serie de, no voy a decir enemigos, pero sí adversarios que tiene que combatir. Es decir, yo no creo que el papel de la Iglesia sea solamente el papel pasivo de su actividad normal, sino que tiene que ser consciente de que existen otros movimientos que probablemente estén intentando anular esa cultura judio-cristiana, o no voy a decir ya católica, sino que existen otros movimientos a los que tiene que hacer frente. Entonces, ese activismo tiene que ser un activismo social, pero siendo consciente de que existen personas, organizaciones o individuos, no voy a decir otras religiones, que están intentando desmantelar los cimientos de lo que es la cultura judio-cristiana. Que eso es lo que yo percibo. Bueno, a ver, Alfonso, que te había dicho que te abrirías la segunda parte, pero estabas ahí. Bien, estoy de acuerdo con lo que ha dicho ahora mismo el Señor Jesús, que existe un diseño para desmantelar muchas cosas que son cardine de la Iglesia, y estamos todos en una crisis, y mucha gente que son creyentes están un poco, no están contentos de cómo la Iglesia se pone y quel que va a hacer y quel que hace. Existe una sorta de inmovilismo de la Iglesia, cuya misión es principalmente la de la evangelización. Lo siento por el idioma mío, a veces palabras y bien, este tema de la evangelización, el de educar a la fe, de modo que lleve a cada cristiano a vivir los sacramentos. Así como yo he escrito, si no se retoma esta, ¿cómo decir? No se puede subir los sacramentos pasivamente. Es necesario comprender el significado de todo esto y la esencia de los sacramentos, y en ese sentido, sin duda, uno de los principales problemas de la Iglesia Católica de hoy. No aparece que la Iglesia en ese sentido sea muy activa y que no tenga los instrumentos adecuados en día de hoy para proceder y continuar en este camino. Entonces, sería, en mi opinión, pero puedo solo resumir en una o dos palabras, esto no tenemos tiempo, esto necesitaría la organización de una conferencia, una jornada o jornada para enfrentarse en este tema. Sí, sería al final que la Iglesia tendría que adecuar su estructura, y este sínodo puede ser una magnífica ocasión para reflexionar sobre quel que falta a la Iglesia y que no está adecuada a la situación del mundo que cambia,
y especialmente en esta época de crisis a todos los niveles, no solo religiosa, sino de identidad del hombre. Estamos todos un poco perdidos, me parece, en esta Muy época. bien. Bueno, Felipe, ya tienes ahí una buena reflexión, aunque sea propiamente intrínseca, ¿eh? Y no extrínseca con respecto a la sociedad. Y puedo invitar a los académicos a final de esta reunión a aportar por escrito, porque si no, no se concretiza nada, son palabras que volan y mejor bueno, aquí por lo sería menos, Alfonso, recoger. aquí están quedando grabadas, ¿eh? Para el que quiera hacer una investigación. Sí, no, venga, que vamos no. a ver. Más cosas. María Teresa, a ti te habíamos dejado antes. No, era un poco redundando en lo que dice Alfonso. O sea, la necesidad de reforma en la Iglesia es una constante, indudablemente. Desde los comienzos, pues la Iglesia ha vivido en estado de conversión y es un estado en el que tiene que seguir hasta el final de los tiempos. Entonces, es un estado que se entiende con una clave pues, espiritual y evangélica, ¿no? Y bueno, pues ahí creo yo que debe de redundar la finalidad de la Iglesia en este momento. Venga, más cosas. Roque, ya veo más manos, ya estoy más contento, ya veo más manos. Yo quería hacer una pequeña, una pregunta, Felipe, ¿no? No una crítica, una pregunta, ¿no? Hablas del plano político, del plano cultural, del plano social, del plano económico, pero ¿y por qué no se habla del plano espiritual o del plano interno de la propia Iglesia Católica? Creo que son dos aspectos fundamentales, ¿no te parece, Felipe? Sin duda. A ver, Juan Antonio. Sí, rápidamente. Ligado con lo anterior, la Iglesia está haciendo una labor maravillosa en todos los sentidos, pero desde mi punto de vista, el marketing no es el adecuado. Pero no digo que lo haga la Iglesia como sus dirigentes hagan ese marketing, sino que la Iglesia tiene que impulsar a la comunidad cristiana para que ese marketing sea conocido en la sociedad y sea lanzado en la sociedad y sea promovido en toda la sociedad. A ver. Ari. Bueno, entiendo que aquí cuando hablamos de la Iglesia estamos olvidando o estamos escorando a que la Iglesia son los obispos, son los sacerdotes, es el clero en general. Y para mí la Iglesia somos todos. Entonces, yo encuentro que la Iglesia clero, la Iglesia institución jerárquica, tendría que escuchar a la otra parte de la Iglesia, que somos los fieles, los que no somos religiosos, los que somos del mundo, los que estamos en el mundo, y ellos no están en el mundo, salvo en las cuestiones asistenciales y cosas de estas, Cáritas y similar, pero no están en el mundo, están en una entelequia que no es lo que tiene que ser. Y lo que siento es que en el sínodo de los obispos anteriores, ya no sé si hace 6, 7, no sé cuántos años, se llegó a una de las conclusiones fue esta, que tenían que salir hacia afuera, que tenían que escuchar a los seglares. Y yo realmente no he visto nada así palpable como para que se nos tenga en cuenta. Espero que en este sínodo las cosas vayan mejor. ¿Más intervenciones? Juan Jesús. Sí, yo soy de los que piensan que el mensaje que durante tantos siglos ha dado la Iglesia es genial. Es decir, ha pretendido, lo que pretende el mensaje es que las personas demos lo mejor de nosotros mismos durante nuestra existencia. Y eso es lo que la institución quiere, lo que se ha querido siempre, que las personas demos lo mejor de nosotros mismos, porque las personas tenemos una variabilidad de comportamiento brutal. Entonces, dar lo mejor de sí mismo o no dar lo mejor de sí mismo, de ahí depende de que la humanidad progrese de una manera o vaya para atrás. Ese mensaje lo ha hecho de una manera brillantísima, porque no se puede ser más motivador con un mensaje tan corto, decir a las personas que eres hijo del Creador
y que si das lo mejor de ti mismo mediante tus actos hacia el prójimo, pues vas a tener una vida de orden sobrenatural. Yo creo que no hay nada más motivador. Por eso se ha aguantado ese mensaje, ha sido tan necesario durante tantos siglos y sigue siendo, ese mensaje sigue siendo. El asunto para mí es que el método en que se motivaba mediante el premio y el castigo eterno, pues eso ha dejado de tener credibilidad. Y ese es el problema, ese es el problema. La gente necesita ser motivada, y hay argumentos hoy en día que la Iglesia podría poner a punto para seguir mandando el mismo mensaje, pero que fuera otra vez tan eficiente como lo ha sido en otra época donde se creía más en ese tipo de simplificación para ser motivado. No veo manos. A ver, Roque. Sí, hay mano. Perdón, Enrique. Enrique de Ferra. Sí. Venga. Sí, buenas tardes, que no sé si había saludado a todo el mundo, pero eso. Sí, quería reconectarme con algunos temas que he oído aquí en la primera parte, sobre todo de Jesús y de Roque, creo recordar, que es que como la Iglesia tiene muchos, no han querido definir los enemigos, pero casi, o ideologías que están intentando desde la base destruir a los principios éticos que las religiones judío-cristianas han siempre apoyado o propuesto, lo que haría falta sería, en mi opinión, de volver a dar más énfasis a ciertas bases, como puede ser el hecho de la belleza del matrimonio cristiano, o la defensa de la vida, tanto frente al aborto como al suicidio asistido, o muchas cosas donde yo he oído que hasta personas que no son cristianas me estaban reprochando hace tiempo que se ha un poco desdibujado este tipo de principios. No quiero decir que no se están sosteniendo, pero que no se ponen en valor como posiblemente habría que hacer, encontrando posiblemente unas vías que sean de propuesta más efectiva, como se estaba diciendo, para que éstas pudieran otra vez llegar a las personas, sobre todo a las que están un poco perdidas, como es correctamente se decía una de las características del mundo actual, es decir, la persona individualista, pero al mismo tiempo perdida, que en cuanto ve que las cosas que está pensando no se corresponde o bien hay una catástrofe o algo así que la pone en duda, todo está, ¿cómo decir?, tambaleando, y en cambio sería bueno que se volviera a proponer con más energía, credibilidad, validez y cosas de este tipo estos principios que desde siempre han sido la base del cristianismo. A ver, Roque. Sí, a mí me gustaría centrarme un poco más en este aspecto que comentaba antes, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica, a nivel práctico, está perdiendo o dejando de lado un poco el mensaje espiritual, el mensaje trascendente, ¿no? Quizás nos estamos enfocando excesivamente en lo material y hemos perdido el sentido ese espiritual y trascendencia. También, como se decía antes, de alguna forma también hemos perdido el sentido de la sacralidad, ¿no? Hemos aceptado sin ninguna réplica ni contrarréplica el materialismo que se nos impone cada día, ¿no? Y eso creo que es un problema importante que habría que discutirlo más en profundidad. Y el otro tema que me gustaría también comentar, que no está dentro digamos, de la lista que nos presentó Felipe, es el plano interno. Yo creo, y quizás estoy equivocado, pero yo noto que el clero actual, al menos el clero básico, tiene una formación muy pobre en el contexto del mundo actual, ¿no? Y además creo también que es un clero poco ejemplarizante, o sea que prácticamente da la impresión de que son funcionarios de un culto o de una secta, ¿no?
Eso, desde mi punto de vista, me parece algo fatal, porque en definitiva la Iglesia cristiana se basa en el ejemplo, ¿no? Ejemplo de su fundador. Y me da la impresión de que esto no está ocurriendo, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos una cúpula eclesial, digamos, los obispos, cardenales y demás, una altísima formación, una muy buena formación. Desde luego, yo lo que leo de ellos es impresionante, pero completamente desligada del mundo del hombre actual, ¿no? Y son incapaces de transmitir abajo esas enormes reflexiones muy positivas, muy trascendentales, pero que no son incapaces, ya no las entiende nadie, ¿no? Y estas dos cuestiones creo que son fundamentales en el momento actual. Bueno, pues voy a intervenir yo, que he querido estar callado para que pudiera ser posible el que todos interviniéramos más. Entre los muchos problemas que yo puedo, digamos, captar, intuir, imaginar, hay uno que me preocupa sobre todos los demás, es la acción de la Iglesia en su sentido social. Para encajar el presente con el pasado y el futuro, las iglesias cristianas occidentales, vamos a decirlo así, perdieron la oportunidad de los 500 años de la ruptura de lo que llamamos el cisma de Occidente. Y no solo se están enfrentando hipotéticamente, de modo de decir, el mismo mensaje de Cristo, es el de las iglesias protestantes que la Iglesia católica, y han pasado nada menos que esos 500 años en los que pues, prácticamente durante 2 siglos nos hemos desangrado unos a otros en las guerras europeas, ¿no? Con vistas al 2054 se celebraría, y a ver si es posible para la presencia de la Iglesia, los 1000 años de lo que llamamos el cisma de Oriente, la ruptura de la Iglesia latina, vamos a llamarlo así, con la bizantina o griega. Esto ha llevado hasta guerras y guerras terribles a lo largo de la historia entre unos cristianos con otros, que ya había empezado, claro, en el siglo IV, en los momentos iniciales de la tradición de los primeros concilios, con la ruptura, lo que ya podríamos llamar cristianos de hoy que hayan acabado en el catolicismo, y los arrianos. Allí ya pasó de todo durante el siglo IV. Pero nuestro siglo XVI y el XVII, con la guerra, la guerra a los 30 años en Europa, pues es de lo menos comestible. Es verdad que hoy no hay estos acontecimientos, o no existen, ni con la Iglesia de Oriente, vamos a seguir llamando los términos clásicos, ni con el protestantismo. Pero sin embargo, sí estamos asistiendo a una eclosión y explosión de determinadas congregaciones, vamos a llamarlas así solo, o denominaciones protestantes que están invadiendo, o como lo queramos llamar, o haciendo proselitismo y difundiendo el mensaje cristiano en territorios tradicionalmente católicos. Léase la América Española o léase la isla de Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? Bien, ante esto, este es el mayor escándalo que la Iglesia católica o las iglesias cristianas dan ante el mundo. Junto a esto, pues están todos esos temas que habéis tocado y fundamentalmente pues los que hacen referencia intrínseca a los aspectos propiamente del mensaje evangélico por una parte y de la espiritualidad o carencia de espiritualidad, de moralidad, de ética del mundo actual y de los cristianos. El Papa está hablando continuamente, de que una de las características de nuestro mundo es el relativismo, que también lo habéis destacado ya aquí antes, ¿no? Bien, pero estas cuestiones yo creo que no se pueden olvidar, ¿no? Bueno, a ver si ya logramos que participe. A ver, venga. Hola. No sé quién está intentando hablar. Yo.
Pues preséntate, pues no sé. Manuel que quiere hablar. Ah, Manuel, es que yo... Habla, Manuel. Ah, sí, llevaba un rato. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, una de las cosas que la Iglesia debería volver a hacer es retomar ese movimiento nacido después del Concilio Vaticano II, al que se llamó Teología de la Liberación, que fue completamente aplastada durante el pontificado de Juan Pablo II, volver a las comunidades de base, a la creación de comunidades cristianas de base, al ejemplo de las que surgieron, situándome en España, en el Pozo del Tío Raimundo, con el Padre Llano, los curas obreros que se crearon tanto en el País Vasco, también en Andalucía, en Sevilla, en algunos puntos que yo conociera. El ejemplo de la línea pastoral del obispo Pedro Casaldáliga en Brasil, Ellacuría también, Ernesto Cardenal, en Madrid, por ejemplo, el cura de Moratalaz de los años 60, no me acuerdo su nombre ahora, cómo era, que fueron creando una serie de comunidades cristianas de base. Mariano, exacto. Yo creo eso fue completamente desmantelado y aplastado durante el pontificado de Juan Pablo II. Y yo creo que Francisco debería, la Iglesia, en este caso por Francisco, retomar eso y darle viento y volverlo a impulsar. Es decir, porque ahí, para mí, está la esencia del cristianismo. El cristianismo no es ni, como han dicho antes por ahí, no es ni los curas, no son los obispos, sino son las comunidades de base. Y se ve yo suelo ojear a veces la revista Mundo Obrero de los combonianos, que se recibe en la biblioteca insular, o se recibía, no sé ahora, de aquí, y siempre que mensual la recibía, porque en esa revista de los padres combonianos nos hablaba de esas comunidades existentes en África, y allí veíamos unos curas diferentes, veíamos a unas monjas diferentes, veíamos a unos obispos diferentes en el movimiento. Yo creo que es ahí a donde hay que volver. Eso en Occidente, en nuestra cultura, en nuestro mundo desarrollado, ha desaparecido. Y yo creo que ahí está la esencia del cristianismo, que habría que volver de nuevo a esa teología de la liberación, como se llamó entonces. Antonio. Sí, Manuel ha tocado un tema interesantísimo y porque no debemos ser conscientes de que el mundo donde vivimos no es un mundo que vaya todas las comunidades a la misma velocidad, son velocidades muy diferentes y muy mediatizadas por la situación geográfica, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que la Iglesia, si hablamos de la Iglesia, ¿qué tiene que hacer? Pero es que, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Qué tiene que hacer las comunidades cristianas? ¿Por qué no abandonamos esa cobardía acomodaticia que tenemos todos cuando realmente hay que dar la cara? Entonces, aquí es donde me surge la gran pregunta de, bueno, la Iglesia tiene que hacer, pero ¿qué hacemos nosotros por la Iglesia? ¿Qué hace la comunidad cristiana? ¿Por qué esa cobardía, insisto, acomodaticia a las circunstancias? Y en ese mundo de diferentes velocidades. Yo dejo caer eso. A ver, Jesús. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se está diciendo, porque o sea que, claro, estamos en un debate poliédrico, ¿no? Están surgiendo tantos temas y a cuál más interesante que si estiramos de la cuerda de cada tema, pues nos da para todo un seminario, ¿no? De varias semanas probablemente. Yo quería volver al tema que comenté, conectando la parte de la sociedad con la parte de la religión, de la globalización, que también lo comentó, no sé si fue Roque, cuando habló de las redes sociales y cuando habló de las fake news, y yo hablaba de la desinformación. O sea, son los dos conceptos que están asociados, ¿no? Globalización y redes sociales, y fake news y desinformación, ¿no?
Pero además es que cuando eso se une con el tema de los adversarios o posibles enemigos, yo muchas veces en las redes sociales, que tengo una presencia bastante activa, parece que es que se ridiculiza al creyente, ¿no? Es decir, ahora mismo la globalización, sobre todo al creyente de la religión católica o cristiana, ¿no? Parece que otras confesiones están más en auge, ¿no? O menos ridiculizadas, ¿no? Se toleran más incluso, ¿no? Porque se empieza a ver la religión cristiana o la religión católica como algo más anacrónico. Entonces, obviamente aquí hay otro debate de ciencia y religión, que bueno, es un debate tremendo. ¿Qué te voy a contar, Francisco? Pero yo creo que nosotros debemos aprovechar las redes sociales, la corriente de las redes sociales, la corriente de la globalización, no para acobardarnos, sino para dar esa lucha, ¿no? Yo creo que ahí nosotros tenemos que plantear que los grandes pilares del progreso cultural y del progreso existencial y espiritual y filosófico proceden pues de lo que es nuestra cultura, ¿no? Sin desprestigiar tampoco otras, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que acobardarnos, sino dar el debate y dar la batalla en las redes sociales. Es verdad que la globalización, estamos en un mundo cada vez más rico en ciencia y tecnología, pero yo creo que no debemos vernos como la contraparte de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Muchas veces yo cuando hablo del tema del origen de la vida o del universo, del Big Bang, parece que se hablara de los creyentes como si no tuviera nada que ver con la ciencia. Y ha habido muchísimos científicos impresionantes, de los más importantes del mundo, en el tema de la cosmología, del universo, del Big Bang, de las nuevas leyes físicas, químicas, biológicas, geológicas, que han sido creyentes. Y parece que es que ahora hubiera una contraposición según la cual si tú eres creyente, pues no puedes ser científico. O si eres científico, no puedes tener una creencia, ¿no? Y yo creo que tenemos que luchar en las redes, en la globalización, contra eso, porque además es que es falso. Ha habido grandísimos científicos que han sido creyentes. Y debemos evitar que se imponga ese caínismo entre ciencia y religión, porque, bueno, teniendo todas las diferencias del debate amplísimo que hay, pues yo creo que eso nos está perjudicando porque se ve al creyente como alguien anacrónico, pasado de moda, a la vieja usanza, que no tiene nada que ver con la globalización y lo que supone la globalización como progreso, no la parte del retroceso que también lo tiene. Bueno, ya no hablo más. Bueno, pues al hilo de lo que estás hablando, no veía más manos, ¿eh? Quizá recordar, porque creo que es de interés, el que los dos máximos científicos de la modernidad, Galileo, principios del siglo XVII, Newton, finales del siglo XVII, cuando establecen lo que llamamos los fundamentos de la ciencia moderna y a los efectos de la física y de la cosmología, los fundamentos, pues pocas personas importantes a lo largo de la historia han sido más creyentes. Galileo, como católico, que hasta aceptó por obediencia el mandato, la admonición, como llamamos técnicamente, la admonición que le transmitió el cardenal Belarmino de silencio en la escritura y de silencio oral en conferencias o cursos. Y por otra parte, Newton, un gran creyente calvinista al comienzo de su vida, cuando publica los fundamentos filosóficos o matemáticos, los principios que llamamos los principios matemáticos de la filosofía natural, antes de hacerse, vamos a decir, de hacerse o de adoptar una actitud propiamente arriana, que sí fue uno de los males, si queremos decirlo así. Pero básicamente toda la historia de la ciencia hasta el siglo XX, que es a lo que se refiere Jesús, obviamente, y a nuestro siglo XXI, pues todos eran cristianos y muy cristianos, cristianos y muy cristianos, ¿no? Bien, eso es un tema que, como bien has dicho, es un tema que tiene la humanidad de hoy y en el que la Iglesia, yo no conozco hoy ningún foro intelectual católico, pero en general cristiano, que no tenga un grupo de ciencia y fe. Me da igual
el Opus, me da igual los propagandistas católicos, me da igual los jesuitas, todos, en todos los grupos y en todos los lugares hay, vamos a llamarle, comunidades, grupos de ciencia y fe donde se están planteando este problema, porque ciertamente es un problema, ¿no? Antes nos ha dicho uno de los hoy tertulianos que no hay que confundir la ciencia con la fe. Creo que ese es un principio capital. Creo que es un principio capital. Uno de mis maestros, Pedro Laín Entralgo, pues, acabó estableciendo algo muy importante, ¿no? Que el dilema acerca de estas, digamos, disquisiciones o de esta disputa es que no podemos hablar de que sea ni racional ni irracional, sino que en todo caso sería arracional, por buscar otra palabra. Pero por otra parte, el mundo intelectual sabe perfectamente a lo largo de la historia que aunque no sean ciencias algunas otras disciplinas, no se puede hacer lo que se ha hecho durante la Edad Moderna y hasta prácticamente ayer, de identificar la ciencia con el ámbito total de la razón. Siglo XVII y sobre todo siglo XVIII, la verdad es la ciencia, la razón máxima es la ciencia. Bueno, esto es un problema, esto es un problema, porque ejercicio de la racionalidad mayor que puede haberse hecho a lo largo de la historia se hace en el mundo del derecho, es imposible concebir. Y sin embargo, en el mundo del derecho es imposible concebir que haya una racionalidad que pueda conducir a un acuerdo mínimo, no hace falta que sea en cualquier juicio, ¿no?, entre defensor, fiscal, juez o lo que queramos. Pero ejercicio de racionalidad. Y a lo largo de la historia, a pocas disciplinas intelectualmente concebidas se le ha dedicado más tiempo, más espacio y más libro que a lo que me gusta llamar la racionalidad teológica, independientemente de la naturaleza de esos principios para la teología, que no son principios experimentales ni admiten, por tanto, un tratamiento experiencial ni observacional como pueden ser los problemas de la ciencia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta dónde se mueve. Y en el mundo actual, en línea con lo que habéis dicho, yo creo que esto es uno de los problemas que hay, ¿no? Uno de los problemas que hay, que no separamos suficientemente, y de ahí los enfrentamientos, lo que es el ámbito de la ciencia con lo que es el ámbito de la fe o de la religión o de las creencias, ¿no? Y si esto lo llevamos hacia la historia, pues entonces el asunto es cuando lo complicamos, claro, por los tristes aconteceres que a lo largo de la historia ha habido en esas ocasiones duras o difíciles en las que ha habido enfrentamientos o como lo queramos llamar, ¿no? Bueno, a ver si ya hay más animación. A ver, Juan Jesús. Sí, yo creo que el problema de este tema, en este tema concreto que estamos hablando, la ciencia y la religión parte con una desventaja. Y es que todos los ciudadanos tenemos conciencia que hoy en día la ciencia se pone al día, se corrige minuto a minuto, es decir, se actualiza minuto a minuto. Y la Iglesia pues es pura tradición, por lo menos eso es lo que parece a los ojos de las personas. Entonces pensamos que quien se equivoca es la Iglesia, que no quiere desdecirse de nada de lo que ha dicho, mientras que la ciencia pues se corrige minuto a minuto, ¿vale? Y no tiene ningún pudor en hacerlo claramente, se reconoce, estamos equivocados, sabemos algo más. Entonces, esa es la situación base que se encuentra la Iglesia respecto a la ciencia. Además, es que la Iglesia ha sido quien ha dictado la ciencia durante toda la historia pasada, ¿eh? Ha dejado de hacerlo porque no era su misión, pero que la Iglesia, desde mi punto de vista, debe de tener claro que una cosa es el mensaje. El mensaje es imbatible, es genial, como he dicho antes, y otra cosa es la manera de explicarlo. Explicar que uno es hijo de Dios y pensarte y enseñarte un creador con barbas, hoy en día no ayuda.
Eso estaba muy bien cuando se enseñaba la religión mediante cuadros en las iglesias y tal, pero hoy en día no ayuda. Hablar de el alma sin aclarar bien qué es el alma, que nace o aparece en el momento de la concepción y que es eterna, eso hoy en día no hay quien lo entienda bien. Pero se puede explicar, pero la Iglesia no hace nada por cambiar. Ese es el problema desde mi punto de vista. Felipe, no sé si esa manecilla que veo ahí arriba es tuya. No, pero dale al... Sí, que es mía. No, yo quería aportar, la verdad que yo estoy disfrutando, porque claro, a cada intervención, pues uno tiene ganas de comentarla y no lo voy a hacer, claro, no voy a entrar en contenido porque realmente es muy rico. Yo únicamente quería, bueno, además de agradecerlo, pero que tomemos conciencia un poco de que esto es lo que de alguna manera está pretendiendo el Papa Francisco con esta gran consulta, es decir, que se escuchen todas las voces. Porque claro, aquí yo he escuchado una pluralidad de opiniones acerca de la Iglesia Católica, de la fe y de todo eso, que es, me parece, de una riqueza impresionante, ¿no? Desde la teología de la liberación o las preguntas que me hacía Roque y todo eso. Claro, si empezamos a entrar en contenido, nos pagamos toda la noche aquí, ¿no? Pero sí, yo lo que sí quería que valoráramos, que esto como experiencia de compartir, y la pena que me da, porque algo que aportó Alfonso, que esto no se pueda plasmar por escrito, es decir, que algunas de las opiniones que se han vertido, porque claro, yo me planteo ahora desde el punto de vista técnico o metodológico, cómo hacer llegar esto a la Iglesia Católica. Es decir, hay una forma que es el vídeo grabado, presentarlo en la Comisión Sinodal Diocesana, por ejemplo, de la Diócesis de Las Palmas. Pero claro, ¿quién es el guapo o la guapa que se va a poner a transcribir cada una de estas opiniones para darle forma, ¿no? Entonces tengo un poco de lío en la cabeza, más bien metodológico. Yo te deslío rapidísimamente, Felipe, ese eres tú. A oírte esto otra vez, tomar apuntes y organizarlos. Claro. O sea que eso es lo que nos has pedido. Sí, no, claro, o sea, me estás diciendo que lo haga yo el trabajo. Hombre, claro, es lo lógico, tú eres el que lleva, tú eres el que tiene esa relación. Fíjate, yo quería, bueno, estoy dispuesto a hacerlo, claro. Esta hora y pico de trabajo que hemos tenido de compartir, evidentemente, si tuviéramos otra hora, entraríamos punto por punto a debatir cuestiones, puntos de vista y tal, que sería de una gran riqueza, ¿no? Pero yo lo que quería decir que aunque no hagamos ahora ese debate, creo que también nos está sirviendo para conocer algunos aspectos de nuestra personalidad, un poco como lo que insinuaba Roque, ¿no? Que, por ejemplo, evidentemente yo, Roque, contestando a tu pregunta, yo iba por ahí también. Quiero decir, lo que tiene que cambiar en la Iglesia no es solo determinados aspectos de las redes sociales o de la forma de comunicar. Hay cosas muy gordas que tienen que cambiar en la Iglesia, ¿no? Y vamos, y eso lo estamos trabajando, los grupos cristianos, para que Manuel Martín Arroyo pues esté tranquilo. Los grupos cristianos, por ejemplo, en un grupo en el que yo estoy, estamos trabajando de la igualdad en la Iglesia, ¿no? La igualdad hombre-mujer, el concepto monárquico, patriarcal y clerical de cómo está organizado el poder en la Iglesia. De todo eso estamos hablando. Estamos hablando de una manera muy fuerte y muy clara, ¿no? Por eso digo que este diálogo de hoy sirve para de alguna manera afrontar muchas de esas cuestiones que como comunidad cristiana estamos planteando. No sé si me explico, es decir, de todas maneras, para la tranquilidad de ustedes, que sepan, yo intentaré entonces todo esto
de alguna manera plasmarlo por escrito y en todo caso como testimonio adjuntar el vídeo, ¿no? El vídeo de donde puedan aparecer nuestras opiniones, ¿no? Yo me atrevo a hacer una recomendación, digamos, final, o casi final, y es que para ver cuál es el mundo actual o cuáles son las características del mundo actual en su relación con la Iglesia o como lo ve la Iglesia católica, creo que convendría una relectura de la Laudato Si. Ahí se describe lo que es, lo que está siendo y la trayectoria de la casa común, que es el planeta Tierra de todos los seres humanos. Esta encíclica ha ido dirigida expresamente a todos los seres humanos y no solo desde cardenales, obispos, órdenes religiosas, cleros y fieles cristianos, sino a todo el género humano, ¿no? Y junto a esa visión de los problemas o de la realidad actual del mundo, pues cuáles son las esperanzas, las contribuciones, los compromisos, etcétera, que podrían afectar a la Iglesia, ¿no? Esto al Papa, pues como en tantas otras cosas, pues ha sido muy alabado por muchos grupos para acabar pronto izquierdosos y ha sido muy criticado para acabar pronto por grupos, digamos, más conservadores o como queramos llamarlo. Pero hay una visión acerca de cuáles son los problemas de nuestro mundo verdaderamente extraordinaria, ¿eh? No hay una visión intrínseca hacia la crítica o la autocrítica de la Iglesia, pero sí en cuanto a las posibilidades de lo que tendría que hacer la Iglesia, los cristianos, las personas comprometidas hoy con este mundo. He dicho una relectura porque no tengo la menor duda de que todos ya en su momento, en el año 15, pues fue leída, requete leída, más o menos analizada, criticada, etcétera. Pero sigue siendo de una actualidad extraordinaria. Y como no había llegado la pandemia, pues la lectura de la Fratelli Tutti, ya sí había llegado la pandemia, y la lectura de los últimos documentos del magisterio de Francisco a los empresarios, etcétera, etcétera, creo, a los empresarios, a los políticos, a los gobiernos internacionales, etcétera, creo que hay ahí una fuente para la consideración personal de cómo andan estos temas relativamente importantes al menos, ¿no? Bueno, pues no sé si queréis decir algo. A ver, Roque. Sí, yo quería... Pero antes de decirnos adiós, que te veo ahora, María Jesús. Buenas tardes. Echarle una mano a Felipe, ¿no? Yo para esta intervención preparé una serie de notas. Evidentemente solamente he podido posar algunas cositas. Bueno, si yo me puedo comprometer a elaborar un poquito mejor estas notas y mandárselas a Felipe. Claro. Si todos hacemos algo parecido, al final tendremos un documento sobre el que podemos reflexionar seguramente mejor que con un vídeo, ¿no? Sin duda. A ver, Felipe. No, sí, que yo te agradezco, Roque, esa intervención, porque eso era lo que yo humildemente pues iba a proponer. Es decir, si alguno de ustedes tiene cosas escritas, razonadas, sobre lo que hemos hablado o sobre otras cosas, pero siempre en la línea esta de qué debería cambiar o qué podría cambiar la Iglesia para que su mensaje sea creíble o coherente con lo que dice, lo que sea, ¿no? Hacérmelo llegar. Entonces yo no sé de qué manera, Dominga, podíamos hacer que el correo electrónico pueda llegar a todos los compañeros y compañeras y que quien libremente me lo manden. Yo les prometo que todo eso lo trataría de asimilar y hacer un documento coherente como de distintos miembros de la academia, ¿no? Con lo cual eso pues llegará, es como una semilla que se puede aportar y no sabemos qué recorrido tendrá, pero yo agradecería, Roque, si quien quiera hacerlo, con mucho gusto yo me comprometo a transmitirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir a título personal,
yo estoy participando en varios grupos de iglesia, pero también a título personal yo he hecho mis aportaciones. Yo he redactado 6 o 7 folios y se los he mandado a la comisión diciendo esta es mi opinión personal como creyente de esta iglesia en este momento y tal. Lo que quiere decir que todas esas voces yo tengo fe, confianza de que se van a ser escuchadas, que se haga algo, no, pero por lo menos que se expresen, ¿no? Así que yo no sé, Dominga, si el camino puede ser eso, que en mi correo electrónico puedan tenerlo todos los compañeros. Bueno, tomamos la iniciativa. María Jesús quiere hablar. Un segundo. Ahora te doy la palabra, María Jesús, un segundo. Yo soy muy poco napoleónico, pero extraordinariamente napoleónico en un tema. Napoleón supo organizarse mejor que nadie, por eso llegó hasta donde llegó. Tenía un criterio. Si quieres resolver un problema, encárgaselo a uno. Si quieres que no se resuelva, genera una comisión. En este momento vamos a quedarnos en una situación intermedia y entonces Felipe y Roque, dos, ya tenemos suficiente para que salga lo que sea. Bueno, antes de irnos, perdonar, y ahora habláis. María Jesús, buenas tardes. Creo que querías hablar, ¿no? No, pero tienes que darle al... Abajo, María audio. Jesús, al micro. A la izquierda, ahora. Perdón, que antes, buenas tardes. Que antes cuando lo cerré ya vieron que había estado en silencio porque digo, como vamos, que empecé después y digo, déjame respetar para no distraer. Pero yo sí que he disfrutado muchísimo y justamente a Felipe me parece que esta aportación, porque dada la temática y demás, me parece que es de las aportaciones que vendría muy bien un poco como grupo. Y disculparme que la mitad de veces tampoco no estoy, pues porque he estado medio regular y la mitad del tiempo por Madrid sin posibilidad de... Ahora sí que llevo aquí y ahora estoy en Arrecife, así que vamos, que estoy viviendo ya en Arrecife. Así que por aquí tienen su casa también. Y la última cosa, que yo cuando hablan de iglesia, como digo por mi sensibilidad, parece que la iglesia son otros y yo no soy iglesia. Yo en todo momento asumo las debilidades, los gozos y las esperanzas, como dice también la Gaudium et Spes. Y haría alusión también a esa primera encíclica de Francisco, que me parece que es la programática, la Evangelio Gaudium, que ahí, en cierto sentido, lanza como buen sudamericano, vamos, como buen argentino, diría yo, lanza ya pues toda la temática que de hecho, pues todas sus encíclicas han ido también por ahí, me parece. Eso los expertos y los teólogos saben mucho más, pero desde mi ignorancia, pues también me parece que percibo eso. Muchas gracias y a cada uno por los aportes y disculpen que me haya incorporado más tarde. Ya. Bueno, pues concluimos entonces. Primero, muchas gracias a todos. Creo que ha sido un diálogo enormemente rico. Nos hemos respetado. Todo el que ha querido ha podido expresar sus ideas. Segunda conclusión, Felipe, todo el mundo es tuyo, como le digo a hijos y nietos para este tema. El mundo es tuyo, eres responsable. Y Roque, te pones de acuerdo con Felipe y así vais elaborando lo que sea posible. Y todos pues nos dirigimos con lo que hayamos expuesto o lo que consideremos, de acuerdo con la petición de Felipe, en mandarle algún escrito de aquello lo que hayamos reflexionado o hayamos expuesto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Parece que sí, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdón. Yo solamente decir a lo que solicitaba Felipe que no tengo inconveniente en dar su correo, que él lo permite, a todos los demás, para que se pongan en contacto con él. ¿Estás de acuerdo, no, Felipe? Que él lo solicitó. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Quiero decir que la forma de poder, a lo mejor, algunas de las cosas que se han ido expresando, hacerlo de una manera más efectiva, más completa, que dispongan ustedes de mi correo, me envíen sus aportaciones y yo intentaré todo eso sintetizarlo y tal, y buscar la forma de aportarlo a lo del sínodo, ¿no?
Bueno, pues entonces quedamos día 2 de febrero, ¿no? 2 de febrero, conferencia inaugural del curso académico 2022, en el que dará la lección inaugural Alfonso Licata. El día 3 tenemos el ingreso de Domingo Díaz como académico numerario. Y el día 4, Jesús, su ingreso como numerario. Si el tiempo no lo impide y la autoridad gubernativa, no la autoridad científica o intelectual, la autoridad gubernativa no lo cancelan previamente, nos veremos allí porque se ha programado estos 3 actos presenciales. Además, intentaremos no solo que queden grabados, sino que puedan difundirse simultáneamente. ¿De acuerdo? Presencial y telemático, por tanto. Pues muchísimas gracias otra vez y que el día 2 nos veamos allí o por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes y un saludo a todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un saludo para todos.